Buenos días, hermanos. Qué bello es poder estar alabando al Señor, ¿verdad? Dando cánticos desde nuestro corazón. Hay el Salmo 19:5, 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Es ella, es la palabra la que nos puede traer esa paz, es la palabra la que nos puede acercar a su corazón, es la palabra la que nos consuela, ¿verdad? Porque es el tiempo en el que Dios ciertamente nos ministra y nos prepara. ¿Nos prepara para qué? Para recibir su alimento, su palabra, su verdad, su amor, su gracia, su perdón, su misericordia, todo lo que Él es. ¿Amén? Bien. ¿Cuántos? Bueno, ¿ya se saludaron? ¿No? ¿Qué le parece si saluda a su hermano que está a su lado? Dígale, bienvenido, qué bueno que está aquí. Gracias. Bien, pues una vez más les decimos, sean bienvenidos todos, hermanos, bienvenidos a Casa de Oración Irapuato. En verdad que es un privilegio poder estar aquí con el Señor, ¿verdad? Juntos todos, reunidos los hermanos, los santos de Dios. Y bueno, vamos a hacer los anuncios que siempre son necesarios para que sigamos edificándonos, ¿verdad? En la palabra del Señor. Y bueno, recordarles a ustedes que este día 16, en la próxima semana tenemos ya la siguiente sesión de la reunión de matrimonios. La reunión de matrimonios es el sábado 16 a las 7 de la noche. Así que están cordialmente invitados parejas de matrimonio, ¿verdad? Es para que puedan acompañarnos, puedan estar aquí. En verdad que Dios está hablando, Dios está dirigiendo a los matrimonios, está llegando al profundo de nuestro corazón y bueno, nos está edificando, ¿verdad? Este tema que es la comunicación en el matrimonio. Entonces es muy importante este tema, así que les invitamos nuevamente que ustedes asistan. La cita próxima semana, 16 a las 7 de la noche. Entonces, pues es un tiempo importante, ¿verdad? Para poder aquí con los hermanos compartir. Amén. Bien, matrimonios. Y también, bueno, tenemos el evento, el congreso de Entre Amigas, que se va a llevar en Casa de Oración, Guadalajara, y es para el tema Mujeres de Oración. Ustedes ya vieron el tríptico, hemos estado mencionando esta invitación, y bueno, ya nos quedan nada más 2 semanas para que se acerquen con nosotros para poder hacer la logística de, bueno, apartar el hotel y sobre todo ver lo del transporte. ¿Por qué? Porque recordemos nuevamente, y lo quiero enfatizar, los eventos no tienen costo, ¿verdad? En Casa de Oración todo lo que es en los eventos no tienen costo y bueno, solo es para hacer las reservaciones correspondientes en el hotel y bueno, los transportes. Amén. Así que mujeres de oración, ¿cuántas mujeres hay aquí? Aleluya, gloria al Señor. Entonces la cita es jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de mayo. Entonces tenemos nada más 2 semanas, recordemos, hasta el 30 para poder nosotros ya estar preparados y bueno, los que ya se hayan anotado ya no lo hagan, las que ya están pues acérquense aquí para que la anotemos. Amén. Bien, y bueno, también decirles a ustedes que la reunión de servidores ya está, ¿verdad? Es el 30 de abril. 30 de abril se está invitando a los servidores. Bueno, los servidores de Casa de Oración Irapuato no tienen ninguna otra pues para dónde irse porque están obligados a estar allí, ¿verdad? Así que los servidores, para que tomen en nota, ¿verdad? Servidores de Casa de Oración Irapuato están ya obligados a estar allí el 30 de abril. Y bueno, también extendemos
la invitación para aquellos que ya tienen en su corazón, ¿verdad?, querer servir al Señor, también pueden hacerlo. Acérquense con nosotros y bueno, también poder estar allí, cómo no, ¿verdad? Porque Dios habla y Dios prepara los corazones y seguramente si usted decide ir, Dios le va a hablar para este privilegio que es el servirle al Señor. Amén. Entonces, servidores 30 de abril, amén. Y los que deseen ir y acompañarnos también están cordialmente invitados. 30 de abril es sábado, amén. El horario, pastor, el horario 10 de la mañana. Empezamos a las 10, entonces seguramente nos vamos a ir por ahí de las 8, que es como normalmente lo hacemos para poder estar a tiempo en esta reunión. ¿Amén? Bien, y bueno, también decirles a ustedes que invitarles, ¿verdad?, a que asistan los miércoles. En verdad se pone maravilloso poder estar ahí, esos tiempos de oración que Dios nos está permitiendo, poder elevar las oraciones, poder hacer las peticiones hacia Él. Y bueno, Dios nos permite una media hora allí con Él y es maravilloso, en verdad. Háganlo, acérquense con nosotros los miércoles. Hay un tiempo de oración que Dios nos está permitiendo de 6:30 a 7. Y terminado ese tiempo de oración también, ¿verdad?, Dios está teniendo control en esto y nos está edificando en apologética. Apologética es un tema maravilloso. Acérquense para que descubran ustedes cómo podemos, ¿verdad?, estar preparados, capacitados para defender la fe que es en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, miércoles 6:30 a 7 y de 7 a las 8 es el estudio. Amén. Los jueves también invitarles a ustedes que se acerquen al discipulado en Salamanca, ¿verdad? Es a las 7 la cita allí para los que están cercanos. Y bueno, y deseen ahí más cortito seguir edificándose. Amén. Y bueno, también recordarles a ustedes que los domingos, ¿verdad?, que es un tiempo maravilloso. Es verdad que Dios nos trae los domingos, pero también apartemos tiempo para estar en los eventos que Dios está preparando. Amén. Recordemos que Dios está hablando a los jóvenes, Dios está hablando a los matrimonios, Dios está hablando a las mujeres, Dios está hablando a los varones. Amén. Así que, pues, Él está atento, Él está dispuesto siempre. Ahora lo que falta es que nosotros dispongamos tiempo, dispongamos nuestro corazón para seguir siendo edificados. Y va a ser maravilloso edificarse en la palabra del Señor. Amén. Muy bien. ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Noé Alejandro. Noé Alejandro, sea usted bienvenido. Demos un aplauso a Cristo y bueno, si quiere acercarse a darle la bienvenida. Esta es su casa, Noé, esta es su casa, es la casa del Señor. Cuando usted tenga la intención de estar aquí, aquí está su casa. Amén. Sea bienvenido. Bien. Y bueno, vamos a las peticiones. También, perdón que no vi una. Sí, ¿cuál es su nombre? ¿Norma? Olga. ¡Ay! Gloria al Señor. ¿Alguien más? ¿Sí es a su lado? ¿Su nombre? Azucena. ¿Podemos un aplauso a Cristo? Y bueno, si puede hacerlo a su lado, denle bienvenida. Olga y Azucena, sean bienvenidas a Casa de Oración Irapuato, pero más que nada a la casa del Señor. Amén. ¿Alguien más está aquí? ¿Sí? ¿Su nombre? Norma Cornejo. Sea usted bienvenida. Un aplauso a Cristo. Caballero, ¿usted? León Castillo. Bueno, también. Sea usted bienvenido. Norma y León, sean bienvenidos a esta casa. Esta es su casa, la casa del Señor. Amén. ¿Alguien más? Oh, gloria al Señor. ¿Usted cómo se llama? Jimena, sea bienvenida. Sí, den un aplauso al Señor. ¡Wow! Qué privilegio es poder anunciar aquí esto, ¿verdad? Gracias a Dios por lo que está haciendo, ¿verdad?, en cada corazón. Y bueno, por cada hermano, ¿verdad?, que está compartiendo la palabra, y ciertamente eso es maravilloso. Recordemos que Cristo eso es lo que vino a hacer, a compartirnos su amor, su palabra, a enseñarnos, y nosotros tenemos que hacerlo. ¿Ven? Bien, bueno, vamos a orar por las necesidades de nuestra iglesia, vamos a orar por un pastor de casa de oración, y vamos a orar por los diezmos y
y ofrendas. Si puede inclinar su rostro. Padre eterno, te damos muchas gracias, Dios. Gracias porque una vez más, Señor, nos permites acercarnos, nos permites reunirnos como hermanos, Señor. Aún aquellos que hoy, Señor, quieren dar tu corazón a ti, Señor. Hoy quieren reconocer que quieren ser tus hijos también, Señor. Aquí estamos, aquí está tu iglesia, aquí está cada corazón, Señor, que puede hacerlo, Señor. Ciertamente es tu misericordia la que nos permite hacerlo, Señor. Es tu preciosa sangre, la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, Señor, por nuestros pecados. Dios, Él entregó, Él se dio a sí mismo por nosotros, Señor. Nos rescató, Señor, nos redimió del pecado y de la condenación que había sobre nosotros, Señor. Y hoy, Señor, por esa fe, por esa gracia tuya, por esa misericordia tuya, por creer en la obra redentora en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, hoy somos salvos, Señor. Hoy podemos decirte gracias, Padre, gracias, Jesús, por salvarnos, gracias por darnos tu vida, gracias por darnos tu amor, Señor. Tú diste todo, Señor. Ahora queremos, Dios, que nos sigas preparando para que podamos también nosotros, Señor, compartirles a alguien más, Señor, de ti, Señor, de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad, Señor. Gracias por cada corazón que lo pueda hacer hoy aquí, Señor, por los que hoy lo hicieron por primera vez, Señor. Y que tú, Señor, sigas obrando en sus corazones, en sus vidas, que les sigas hablando, que sigan siendo edificados en tu palabra, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por los tiempos que nos permite, Señor, estar, Señor, siendo edificados en cada área de nuestra vida, Señor. Como esposos, Señor, como papás, Señor, como mamás, como hijos tuyos, Señor. Y como hermanos, Señor. Aquí estamos, Señor, aquí está tu iglesia, aquí está, Señor, los santos, los que tú, Señor, te ha placido escoger para tu servicio. Para que hoy, Señor, ellos puedan ser edificados, Señor, y aprender un poco más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos, Dios, que asimismo, Señor, aquellos que hoy no lo pudieron hacer, Señor, que asimismo se extienda tu mano de misericordia sobre ellos, Señor, y que ellos puedan tener, Señor, esa certeza de lo que tú estás haciendo en su vida, Señor. Ciertamente, Señor, vamos a ser probados, vamos a ser, Señor, puestos en aflicciones, pero es necesario, Dios, para poder ser, Señor, forjados en el carácter que Cristo nos ha enseñado, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Padre, por cada corazón, por cada familia, por los tiempos de oración, por los tiempos de comunión contigo, quienes no lo están haciendo, Señor, por lo que tú hoy nos estás pidiendo y demandando hacerlo, Señor. Gracias por ese tiempo, por ese proceso en el que tú nos llevas de santidad, Señor. Queremos hacerlo para ti, Dios. Seguir siendo santificados en tu palabra, Señor, en tu verdad, Señor, en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como familia, como iglesia, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. También en esta mañana, Señor, te pedimos por la vida, Señor, de nuestro pastor Álvaro Camarena, Señor. Te pedimos que tu gracia sea con él cada día, Dios. Tu misericordia, Señor, tu bondad, tu favor sobre él, Señor. Sobre su familia, sobre el ministerio que tú le has confiado, Dios. Que tenga paz en su corazón, Señor. Ánimos cada día, Dios, para prepararse, Señor, en tu palabra. Y tú, Señor, sostenerlo de tu diestra de justicia, Señor. Ayúdale, Señor, que sea tu gracia, que sea tu espíritu guiándole cada día, Señor. En la preparación, Señor, añádele aún sabiduría, Señor, para que él pueda, Señor, hacerlo con gracia y para ti, mi Dios. Gracias por todo lo que tú, Señor, has provisto a su vida. Síguele proveyendo, Señor, sigue dando fuerzas a él, sigue fortaleciéndole en todo, Señor, así en él, en su cuerpo físico, como en su familia, Señor. Y también te pedimos, Señor, que le sostengas, que le guardes en todo momento en su salida, Señor, en las que tiene que hacer, en las que tiene que aconsejar a los hermanos, a los pastores que están predicando, que están compartiendo la palabra, Señor. Que seas tú guiándolo todo momento, tu Espíritu Santo, tu palabra que es perfecta, Señor. Gracias por su vida, gracias por la vida del pastor Álvaro, gracias por la vida de su familia, Señor. Bendícelo, Señor. Bendícelo, Señor. Gracias te damos. También te pedimos, Dios, por los diezmos y ofrendas que esta mañana, Señor, habrán de depositarse, Señor. Señor, queremos recordar, Señor, que todo proviene de ti, Señor. Aún en la escasez tú nos sostienes. Aún, Señor, en las necesidades tú estás allí, Señor. Tú nos das todo, Señor.
Aún aquellos que no tienen trabajo, tú, Señor, les provees, Señor, para que se mantengan, Señor. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que sea tu palabra la que nos mantenga firmes, la que nos mantenga fortalecidos, consolados, Señor, la que nos mantenga, Señor, en esa confianza, Señor, que es la que tenemos que depositar a ti, para que tú, Señor, sigas glorificándote, Señor. Gracias, Padre, por cada ofrenda, por cada diezmo que mis hermanos hoy han de depositar, Señor. Quienes no lo pueden hacer, mi Dios, te pedimos que así mismo seas con ellos, Señor. Dale gracia, dale, Señor, de tu amor, de tu perdón, pero sobre todo, Señor, que seas tú su confianza en sus corazones. Háblales, Señor. Sosténlos aún, Señor, en esos tiempos de dudas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por cada ofrenda y cada diezmo. Gracias por permitirnos participar de este privilegio que es ofrendarte a ti, Señor. Queremos hacerlo también con nuestra vida, Señor. Bendice a cada mano dadora, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bien, pues bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Los niños pueden subir con su maestra y vamos a darle al pastor el... Buenos días, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto verlos nuevamente. Un placer estar aquí con ustedes y verlos nuevamente. A los que vienen por primera vez, sean bienvenidos. Casa de oración, casa de Dios, casa de ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Y Chuy y Erika, si quieren acá hay lugar. Ya van a tener que hacer en la grabación, no importa. Ya salieron. Bueno, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie que habíamos pausado durante un mes. Pausamos nuestra serie de Conociendo a Dios y vamos a regresar nuevamente a esta serie. Vamos a regresar a nuestra serie de Conociendo a Dios. La semana pasada terminamos acerca de las últimas palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, palabras las cuales el Señor Jesucristo nos habló a cada uno de nosotros, y realmente tenemos que entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que yo espero que Dios le haya hablado a su vida, que nos haya hablado a cada uno de nosotros acerca de lo que Dios, ¿verdad?, demanda y quiere de cada uno de nosotros. Así que en esta ya tarde, bueno, continuaremos con nuestro tema de Conociendo a Dios. Y hoy el título de nuestra enseñanza, veremos al Dios de toda gracia. Vamos a ver el Dios que es todo y toda gracia en la extensión de la misma palabra, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a ver este atributo de Dios, un atributo el cual, bueno, Dios ha derramado de su gracia inmensurable en cada uno de nosotros, mis hermanos. Esta gracia en la cual muchos de nosotros en varias ocasiones la hemos pasado por alto. Y le hemos pasado por alto por el hecho de que no podemos entender el día de hoy todavía la gracia que todos los días Dios derrama en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras vidas. Si bien es cierto, la misma palabra dice, ¿verdad?, que las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Y así como la misericordia de Dios es nueva todos los días, la gracia de Dios es nueva todos los días y en cada instante de nuestra vida. Y hoy, en este momento, en esta mañana, Dios ha derramado gracia en tu vida.
gracia en este momento en la cual Dios no ha pagado a cada uno de nosotros conforme a nuestras rebeliones, conforme a nuestras inequidades, mis hermanos. Y si usted me acompaña ahí a Génesis 6:8, por favor, acompáñeme ahí en la escritura, por favor, y leamos este versículo donde dice la escritura que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice este versículo en Génesis que Noé había hallado gracia ante los ojos de Jehová. Pero ¿por qué Noé había hallado gracia ante los ojos de Jehová? Bueno, la misma escritura ahí en el versículo adelante del 6:8 nos dice la misma escritura el por qué había hallado gracia. Porque en el versículo 9 dice la escritura: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Mis hermanos, la escritura nos dice que Noé halló gracia delante de Dios porque Noé era varón justo. Era un hombre justo, hombre que caminaba en rectitud, hombre que estaba caminando bajo los preceptos, los estatutos, las leyes de Dios mismo. Mis hermanos, el día de hoy el hombre, el cristiano, ha dejado de caminar en esta justicia, en esta rectitud, en este caminar angosto, porque el hombre, y estoy hablando del hombre, porque el hombre en toda la extensión de la palabra siempre ha querido y quiere hacer su propio beneficio. El hombre no busca lo que es de Dios, el hombre busca lo que es de sí mismo. Y aún el cristiano el día de hoy está buscando solamente lo que es de sí mismo. Pero la escritura habla de un hombre que había hallado gracia delante de los ojos de Dios. Hombre, el cual era perfecto. Y aquí nos surge a nosotros la interrogante: ¿cómo? ¿Noé, hombre perfecto? Noé sería perfecto, siendo un hombre que podemos ver a lo largo de la escritura cómo es salvado del diluvio junto con su familia, con las 7 personas más. Noé es salvado, pero Noé resulta que se embriaga, se emborracha. Mis hermanos, ¿dónde está ese hombre perfecto? Que nosotros podemos decir, era un hombre el cual no pecaba. No, mis hermanos. Hombre perfecto, aquí se refiere a una palabra hebrea, him, H-I-M, que significa hombre íntegro, entero en toda la extensión de la palabra. Es como aquella madera que el carpintero utiliza para hacer una figura de un talle, una sola madera para hacer una sola figura. Era un hombre, y está hablando esta palabra acerca de la perfección de Noé, que era un hombre íntegro en toda la manera de andar. Esto nos dice a nosotros las mismas palabras que hablaba el apóstol Pablo, el cual decía que nosotros debemos presentarnos como un sacrificio vivo delante de Dios. Mis hermanos, este sacrificio vivo del cual habla el apóstol Pablo se está refiriendo a que tu manera de actuar en todo tu cuerpo, tu alma y tu espíritu estén dedicados solamente hacia Dios. Pero mis hermanos, hoy nosotros hemos dividido nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Hoy nosotros, para poder caminar justamente y rectamente, hemos dividido esta parte. Hoy el cristiano, si bien dice que conoce a Dios, si bien dice que quiere seguir a Dios, si bien dice que quiere caminar en la rectitud de Dios, hoy cristianos han dividido, han separado su fe. Cristianos que dicen y creen que confían en Dios, pero resulta que por ahí tienen una vela encendida. ¿Y a cuántos cristianos he escuchado que dicen por ahí, bueno, por si las moscas, ¿verdad? Déjale alguna novelita a San Judas Tadeo. Por si las moscas, ¿verdad? Deja bautizó a mi hijo, al cabo yo ya soy bautizado. Y por si las moscas, siguen separando, no son madera de un solo talle, no son perfectos para con Dios. Hoy en día el cristiano ha dividido su fe, pero esto no era lo que hacía este varón llamado Noé. Noé era íntegro, dice la escritura, pero era íntegro, que él estaba presentando todo su ser de una manera que agradaba a Dios. Él no tenía en ninguna instancia, mis hermanos, otra vela encendida.
como a veces nosotros la tenemos, mis hermanos. Pero dice la Escritura que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y es de esta gracia de la cual nosotros vamos a hablar el día de hoy. La gracia que Dios ha manifestado desde el mismo inicio de la creación y que se ve reflejada en el Nuevo Testamento, y que ahora, gracias a esta gracia que Dios derramó, es que tú y yo podemos tener vida eterna y vida en abundancia, mis hermanos. Mis hermanos, hoy la gracia de Dios no se ha limitado. La gracia de Dios sigue extendiéndose en sobremanera sobre nosotros. Pero resulta que nosotros a esta gracia de Dios la hemos hecho insignificante. Hoy la gracia de Dios en nuestra vida es algo tan simple que no podemos entenderla, mis hermanos. Y es de este Dios de toda gracia, del cual vamos a ver este atributo que le pertenece a Dios, pero atributo que Dios nos ha comunicado a nosotros y que nosotros lo podemos extender. Así que que me acompañe en oración, por favor. Vamos a orar, a ponernos en manos de Dios y a pedirle la gracia de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí reunido. Gracias, Señor, porque han dispuesto su corazón, han dispuesto su tiempo para escuchar de tu palabra. Y yo te pido que tú nos des de tu gracia para que este mensaje llegue a nuestros corazones, para que este mensaje haga el propósito por el cual tú me lo has dado para comunicarlo. Señor, en tus manos me encomiendo y que tu Espíritu Santo sea el que dirija esta hora. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos delante de ti en tus manos, Señor. Amén. Y bueno, pues este es el Dios amoroso, el Dios de toda gracia. Y hasta este momento nosotros hemos hablado, recordando de las enseñanzas de Conociendo a Dios. Esta es la enseñanza número 22 de Dios de toda gracia. Hemos hablado del Dios omnipotente, del Dios omnisciente, del Dios omnipresente, del Dios que es amor, del Dios que es bondad, del Dios que es misericordioso. Y hoy le toca el atributo del Dios de toda gracia, mis hermanos. Un Dios de toda gracia que la ha extendido en sobremanera sobre ti, sobre mí, realmente, pero que el día de hoy nosotros no podemos entender la gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas. Hoy nosotros, yo le comentaba ayer a las mujeres, hemos magnificado los pecados. Hoy el hombre le ha puesto un tabulador al pecado. Si bien es cierto, los diferentes pecados agreden de una manera diferente a las personas, sobre todo la persona que tienes al lado el día de hoy. Por ejemplo, si tu esposo que tienes a tu lado adultera, bueno, le ponemos el grado de 10, ¿verdad? Porque es algo que a mí en lo particular me ofende demasiado. Si mi esposa adultera, tiene grado de 10. Si la persona mata, tiene grado de 20, ¿verdad? Pero ¿qué sucede, mis hermanos, con aquel pecado que se llama murmuración? Vaya, ese tiene el 0.0001% de agresión, ¿verdad? Porque es una mentira piadosa, porque es un pecado el cual, bueno, no agrede tanto, no hay tanto problema, ¿verdad? No hay tanto problema cuando llegan a mi casa y buscan a Juan viendo la televisión, pero como resulta que es de la Caja Popular, donde debe dinero, Juan no está. ¿Okay? Es una mentira piadosa, porque no tengo para pagar. Hijo, ve a decirle que no estoy, ¿verdad? El día de hoy sucede esto con el cristiano. Hoy el cristiano ha limitado, ha dado un rango al pecado, el cual no se le debería de dar, mis hermanos. Hoy tú puedes ver a estas personas pecadoras y las cuales tú puedes decir el día de hoy, wow, qué gracia tuvo Dios sobre Octavio, qué gracia tuvo Dios sobre Manuel, qué gracia tuvo Dios con Pedro. Era un pecador empedernido, un pecador el cual él no merecía la gracia, y si yo hubiese sido Dios no lo hubiese perdonado. Mis hermanos, ¿por qué? Porque simplemente estamos limitando la gracia de Dios. Pero la gracia que Dios ha derramado sobre estas personas que son pecadoras empedernidas, llamémoslo de esta manera, no las comparamos con nosotros el día de hoy. Y el cristiano hoy, a la gracia de Dios, le ha puesto límites. Hoy, la gracia de Dios sobre aquella persona que ha sido un adúltero o un asesino, nosotros pensamos que ha sido más que la gracia que Dios ha derramado en nosotros. ¿Por qué? Porque llegamos a pensar que nosotros no merecíamos tanta gracia de Dios. Si Dios bien hoy me tiene aquí, es porque yo debía haber hecho algo bueno. Es porque, claro, yo merecía que Dios me llamase, porque yo soy más justo que la persona que tengo al lado.
Pero si Dios le ha llamado a él, ¿por qué habrá sido? Porque Dios ha derramado una gracia sobre él. Que la gracia que Dios derramó sobre él tuvo que darle más que la que me dio a mí. Mis hermanos, esto, si lo seguimos pensando así, estamos equivocados. La gracia para un asesino, un adúltero, es la misma gracia que Dios ha derramado sobre ti, que eres murmurador, que sigues en el chisme, que sigues mintiendo. Es la misma gracia, y la gracia que todos los días Dios sigue derramando. Hoy, mis hermanos, la gracia de Dios ha sido derramada sobre todos nosotros, que Dios no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras concupiscencias. Hoy nosotros, mis hermanos, podemos hablar y decir de que Dios es un Dios de toda gracia. Claro que lo podemos decir, lo sabemos, pero no lo podemos meditar. Seguimos pensando nosotros de esta manera tan trivial, tan vana, en la cual, bueno, Dios derramará más gracia sobre el pecador, pero que muchas de las veces decimos, no, a Dios se le acabó la gracia. Ya no hay gracia que tenga que derramar sobre las personas. Mis hermanos, hoy nosotros no podemos clamar a Dios. No hemos clamado a Dios para el perdón de nuestros pecados. Si bien, gracias a Dios, la gracia de Jesucristo nos salva. Mis hermanos, hoy a cada uno de ustedes, si yo les pregunto, ¿les duele pecar? La respuesta de algunos me van a decir sí. Algunos me dirán, pero yo no peco, pastor. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque magnificas unos pecados y dices, ¿yo no adultero? No adulteramos. ¿No robamos? No, yo no robo. ¿No me embriago? No, yo no me embriago. ¿No tomo el nombre de Dios en vano? No lo tomo. Pero algunos dirán, no, sí, es que yo sigo ofendiendo a mi familia. Y el problema de nosotros como cristianos el día de hoy es que vemos la ofensa que hacemos a la persona que tenemos al lado. Déjame preguntarte, ¿cuántas veces te ha dolido lo que has ofendido a Dios con tu pecado? ¿Alguna vez has clamado a Dios y le has pedido perdón porque le has ofendido a Él antes que a tu esposo, antes que a tu esposa, antes que a tus hijos? ¿Cuántas veces has clamado a Dios por ese perdón porque has ofendido su santidad? ¿Cuántas veces lo has hecho? Y claro, es muy fácil el decir, oye, he robado, Señor, perdóname porque me duele. Pero mis hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos postrado, hemos derramado nuestras lágrimas en nuestra alcoba pidiéndole perdón a Dios por la murmuración que acabo de hacer? ¿Cuántas de las veces has llorado por esa mentira que parecía piadosa? ¿Cuántas de las veces lo has hecho? ¿Cuántas de las veces has llegado delante de la presencia de Dios a decirle, Señor, te he ofendido? A ti primeramente y después a quien tengo al lado. Mis hermanos, la gracia de Dios es inmensurable. Una gracia la cual sobrepasa nuestro propio entendimiento. Gracia la cual Dios sigue derramando y seguirá derramando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y déjame contarte algo. Yo no sé si tú conozcas una alabanza que se llama Sublime Gracia. Casi todos los cristianos, bueno, de los Estados Unidos voy a hablar porque a lo mejor aquí alguien la conoce, la melodía se llama, la canción era un himno, se llama Amazing Grace. Sí, Sublime Gracia, Gracia Extraordinaria, si no sé cómo otro nombre tenga por ahí, pero déjame platicarte algo acerca y tomar como ejemplo a este pastor, a este hermano que compuso esta letra, este himno. En sus inicios fue un himno solamente, no tenía letra musical. Él compone esta alabanza a Dios, porque es una alabanza a Dios verdaderamente, y este hombre, John Newton, que nació en el año de 1725 y muere en el año de 1807, en su periodo de vida, este hombre durante su estadía en esta tierra conoció a Dios, experimentó la gracia de Dios en su vida. Dice su anécdota, su historia de este hermano. Dice que él tenía a su madre, como todos nosotros la tuvimos, pero su madre murió cuando él tenía 7 años de edad. Este John Newton queda solo, solamente queda su padre que era marinero. Bueno, a los 11 años toma a John Newton, lo lleva y lo embarca precisamente al alta mar
y donde pasaría John Newton toda su juventud. 20 años estaría navegando en el mar en presencia de marineros viciosos, depravados, marineros, lo cual rodearon a este hombre durante toda su juventud, durante toda, vamos a llamarlo, toda su adolescencia, toda su juventud estuvo rodeado de estas personas. Así que tú puedes imaginarte el grado de perversión que este hermano llegó a tener en su vida. ¿Qué puedes esperar de una persona que se la vive en el mar siempre y que cuando baja a tierra lo único que hace es darle riendas sueltas a sus deseos? Así como a veces nosotros le damos riendas sueltas a nuestros deseos pecaminosos. Pero sigue contando la anécdota de John Newton, que su principal afán, su querer en esta vida, pues bueno, era tener dinero, tener poder, tener posición. Algo que no se parece nada a nosotros, ¿verdad? Pero este hombre toma la edad, ¿verdad? Y se vuelve capitán de un barco pirata, se vuelve pirata. Y entre África y España, bueno, él se vuelve traficante de esclavos. John Newton se vuelve traficante de esclavos. Él traficaba con esclavos. Dice también su misma historia que en algún tiempo fue tomado por la Guardia Imperial inglesa porque él era inglés. Entonces fue reclutado en la Marina inglesa. Durante este tiempo, John Newton quería morirse. Varias veces estuvo a punto de suicidarse sin poderlo lograr. Newton logra escapar de la marina, de los ingleses, y regresa a su navío a formar parte de la misma piratería. Pero un día hubo una tormenta en el mar. Tormenta en la cual él pensó que nadie quedaría vivo. El barco se estaba destrozando. Él estaba a punto de morir. Y en ese momento recordó a una madre que durante sus inicios de su vida, hasta los 7 años que él estuvo con vida y su madre murió, él recordaba a una madre cristiana que le había inculcado la fe del cristianismo, que le había hablado de Jesucristo mismo. Newton recuerda en ese momento aquellas oraciones, las cuales su madre hacía con él. Y en ese momento, sin nunca más haber recurrido a ese Dios todopoderoso, a ese Dios misericordioso, ese Dios amoroso, él clama a Dios en ese momento, en el momento de la desolación, en el momento más difícil de su vida. Él clama, él dobla rodilla. Y en aquella oración, que a mí me muestra algo, que nuestras oraciones, que nuestro predicar a nuestra familia, a las personas que están a nuestro alrededor, algún día tomarán fruto. Mis hermanos, a los 7 años, él perdió a su madre, pero a él le quedó grabado algo. Aquel evangelismo de aquella mujer que todos los días le estaba hablando de Cristo. Por eso la necesidad de no desmayar en nosotros y predicar el evangelio también a nuestra familia cuando tengamos la oportunidad. Mis hermanos, John Newton, dobla rodilla y él mismo sigue contando en su misma anécdota. Él dice que Dios de toda gracia lo escuchó. Y es aquí cuando este hombre busca en ese navío y encuentra una Biblia. Dice que durante su viaje a tierra, él comenzó a estudiar las escrituras sin poderlas entender. Llegó a Inglaterra. Llegando a Inglaterra, lo primero que hace es buscar un lugar en donde, ¿qué creen?, pueda conocer al Dios verdadero, al Dios que le había librado. Se instruye en teología, llega a ser un teólogo también, llega a ser un pastor de la iglesia, pero en su gratitud para con Dios, compone este famoso himno, Sublime Gracia, Amazing Grace, que como le digo en sus inicios, no tenía nada que ver con una letra musical, solamente era un himno. Y hoy, este himno inglés lo ha tomado el pueblo de los Estados Unidos, tanto que todo cristiano lo conoce en los Estados Unidos. A lo largo del mundo, los cristianos conocen este himno con letra musical el día de hoy. Pero no solamente los Estados Unidos lo ha tomado como un ícono en el cual tú lo puedes ver en los Super Bowl que lo cantan, cuando es la toma de protesta de un presidente, cuando hay algún evento importante en los Estados Unidos, tocan este himno de Sublime Gracia. Las iglesias, no se diga, un himno en el cual este hombre, John Newton, habla acerca de lo que Dios hizo por él. Y mire, no se lo voy a cantar porque no canto bonito, que para mí sería la oportunidad
para que me incorporaran en la alabanza, pero bueno, sé que no lo van a hacer. Pero se lo voy a leer. Palabras más, palabras menos en las mismas traducciones. Dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos 1000, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí, su amor me salvó. Mis hermanos, podemos ver la necesidad de un hombre pecador, un hombre que estaba perdido, un hombre que estaba inmiscuido en pecados, en vicios. Era un hombre libertino, era un depravado. Él no quería saber nada de Dios, y la gracia de Dios fue derramada sobre él. Bueno, Dios debió de haber tenido mucha gracia sobre él, ¿verdad? Y se le debe de haber acabado, porque la gracia que a mí me correspondía, porque yo no era tan pecador, se la pasamos a él, ¿verdad? A veces llegamos a pensar de esta manera: este hombre recibió más gracia que yo, porque era un pecador. Yo no era tan pecador. ¿Qué te pasa, pastor? Mis hermanos, la gracia que fue derramada sobre este hombre fue la misma gracia que fue derramada sobre ti. Y aunque tú hubieses sido el día de hoy el hombre moralmente más bueno de este mundo, de todos modos, merecerías la misma gracia que recibió John Newton. Pero John Newton lo que hace es decir: estaba ciego, pero ahora veo. Pero tú me encontraste. Mis hermanos, él reconocía algo. Él reconocía que él lo había buscado a Dios. Dios lo había encontrado. Pero él lo que había hecho era voltear la mirada a la cruz del Calvario. Yo no sé si tú has volteado la mirada a la cruz del Calvario. Si tú has volteado la mirada a la cruz del Calvario, la gracia de Dios ha sido derramada en tu vida el día de hoy. Pero claro, hoy que pensamos y creemos que con esa sola oración que yo he hecho, yo ya soy salvo. No me voy a cansar de repetirlo. Y así me digan: ¿y por qué siempre tiene que decir lo mismo, pastor? Porque yo no sé en qué momento hay aquí un alma que no se haya arrepentido realmente en la cruz del Calvario de Cristo y vaya a nacer de nuevo, mis hermanos. La gracia de Dios es inmensurable, como lo he estado diciendo. Es eterna, es sublime. Mis hermanos, este hombre, en esta alabanza, reconoce la supremacía del Dios Todopoderoso. Ahora, la gracia, si tú vas a un diccionario, vas a encontrar diferentes acepciones realmente de lo que significa la gracia. Déjame leerte alguna de ellas. Dice que la gracia es la cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que las tiene. Atractivo, número 2, independiente de la hermosura de las facciones que se advierten en la fisionomía de algunas personas. Y número 3, dice, favor que hace sin merecimiento particular, por consecuencia es gratuita. Una consecuencia gratuita, un favor que tú no merecías. Y mira, un diccionario secular, el diccionario RAE de la Real Academia Española, dice esto. Y una persona del mundo puede encontrar lo que significa gracia. Ahora, esta palabra, la palabra gracia en la misma escritura, la lengua hebrea la define con la palabra gen, o sea, K-J-E-N, gen, así. Y su acepción significa favor inmerecido, regalo inmerecido. Esta palabra tan solo la encontramos en el Pentateuco 69 veces, la palabra gracia, la palabra gen. Algo inmerecido. En los 5 primeros libros de la Biblia la encontramos. Y el libro de Ruth, en Ruth 2.10, habla precisamente acerca de esta gracia. Gracia donde dice, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Ruth había hallado gracia ante los ojos de Boaz.
¿Pero por qué Ruth había hallado gracia? Bueno, porque Ruth era una mujer piadosa. O sea, no porque Ruth era bonita, era guapa, era hermosa. No, aquí va más allá, había una profundidad espiritual. Mis hermanos, Ruth era de otro pueblo diferente al pueblo de Israel. No era judía, mas sin embargo ella había estado casada con un hijo israelita. Su suegra era de Israel. Y su suegra y su hijo, en dado momento, debieron haberle pronunciado y haberle dicho de este Dios que era todopoderoso, de este Dios que era el Shaddai, Adonai, Jehová, Yahweh. En algún momento debieron haberle dicho. Y en este momento, la gracia por la cual Ruth había caminado era la gracia de la rectitud. La misma gracia que Dios había hallado en Noé. Era una mujer, así como Noé, de una sola pieza, en donde ella, todo su ser estaba destinado para el servicio, para la justicia de Dios. Así que esta mujer halló gracia delante de los ojos de Dios, pero no por su hermosura, por su figura, no, porque ella estaba reflejando algo, lo cual tú y yo podemos reflejar el día de hoy. ¿Que sabes qué es? La presencia de Dios en nuestras vidas. Ruth lo estaba manifestando. Tanto que tú puedes ver que de Ruth y de vos viene la descendencia de nuestro Salvador. Qué gracia tiene Dios, ¿verdad? Pero también el Salmo 84:11 nos dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Sol y escudo es Jehová Dios. Hablando de que Dios hace salir el sol para buenos y para malos, pero que también es escudo. ¿Pero escudo para quién? Dice y sigue diciendo el Salmo 84:11, gracia y gloria dará Jehová. Estas palabras son hermosas, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, diría alguno. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Mis hermanos, aquí tenemos un problema nosotros. ¿Cuántos de nosotros andamos en integridad? Llámese esta misma palabra integridad, la palabra que encontramos en Génesis 6:9, donde dice que Noé era recto. ¿Cuántos de aquí son de una sola pieza? ¿Cuántos no se han doblado? ¿Cuántos no se han dividido y han dejado velas encendidas en sus vidas? Hablando de la parte espiritual, porque en la parte física, claro que no debería haber, ¿verdad? ¿Cuánto más en la parte espiritual? ¿Cuántos son hombres y mujeres de una sola pieza? Que todo su ser esté destinado para el servicio de Dios y que todo su ser esté puesto para ser santificado delante de Dios, mis hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir esto? Yo soy una persona íntegra. Y tal vez vamos a ponernos, por misericordia y porque tengo fe, yo sé que todos ustedes son íntegros, ¿verdad? Hay integridad en sus vidas. Y mis hermanos, dice el Salmo, y Dios, ustedes saben que no es hombre para que mienta, ¿verdad? Él no miente, Él no se arrepiente, Él dice sí, y es verdad. Y dice que la gracia, la gloria dará a Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, no quitará sus bondades, ¿verdad? Y alguno podría decir, bueno, pastor, pero yo ando en integridad, hago los mandamientos de Dios, hago lo que Dios me está demandando, y me va mal. Aquí dice, Dios se equivocó, aquí dice que me iría bien. ¿Dónde está ese Dios de toda bondad, ese Dios amoroso? ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué si yo hago lo correcto y lo justo, por qué me está yendo tan mal? Mira, yo traigo una bicicleta y el vecino que tranza, que es adúltero, que es borracho, el vecino se acaba de comprar un carro último modelo. ¿Qué nos dice la Escritura? Que si yo ando en integridad, camino en justicia y en rectitud de tus mandamientos, tú me vas a traer bienes. ¿Qué nos dice eso la Escritura? ¿Y por qué me está yendo mal? ¿Por qué yo puedo comer solamente 2 veces carne en la semana cuando mi vecino la tira? ¿Por qué? ¿Por qué si es un idólatra hace eso y a mí me está yendo tan mal? Porque nosotros vemos que la gracia de Dios no es solamente para este mundo, mis hermanos. Mis hermanos, tú puedes entender el versículo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Mis hermanos,
Entendamos algo, las recompensas vendrán a tu vida un día. Tal vez no serán en esta vida, pero las recompensas vendrán después de que tú hayas muerto, que estés en la presencia de Dios. Pero esto estará determinado por tu grado de madurez también. Si bien Dios puede darte aquí en la tierra bienes, ¿sí?, colmarte de muchos bienes, pero aquí no debe de estar nuestra mirada. Y muchos de nosotros ponemos la mirada ahí. Tanto que ha habido predicadores que han dicho, no, yo no quiero las calles de oro del cielo. Yo no quiero esos monumentos ni piedras preciosas. Yo las quiero aquí y ahora. Ay, hasta sentí feo. Sí la hago para las prosperidades, ¿verdad? O sea, mis hermanos, ¿cuántos han dicho? Y gloria a Dios, aleluya, y hasta te pareces, amén, yo quiero esas calles de oro aquí, yo quiero el oro aquí. Pero ¿de qué te sirve tener oro, dinero, bienes, lo que tú quieras? ¿De qué te va a servir si tu alma se va a perder en el infierno? Mis hermanos, esto es una mentira. Los bienes que Dios te va a dar son basados en la misma gracia de Dios. Gracia la cual Dios sabe el por qué el día de hoy no te ha dado ese auto nuevo. ¿Sabe el Señor por qué el día de hoy no te ha dado ese trabajo donde ganes los miles? Porque a lo mejor te vas a perder. ¿Sabe el Señor el por qué? Y esto es un bien para nosotros. Pero nosotros no lo vemos como un bien. Lo vemos como una maldición. Que decimos, Señor, mejor dame, ¿no? Pero el Señor sabe, y esto es un bien. Y aquí es donde la Escritura dice, no quitaré el bien a los que andan en integridad. Mi hermano, si tú andas caminando rectamente y justamente, dale gracias a Dios, porque Dios ha tenido misericordia y ha tenido gracia a tu vida hasta el día de hoy. Aunque no nos guste a muchos de nosotros. Pero mis hermanos, esta gracia Dios la ha extendido sobre toda su creación. Tanto que Dios la llevó al punto máximo, al punto sublime de poder entregar a su Hijo amado, al Señor Jesucristo, con lo cual nos mostró a nosotros y nos dio una libertad, nos dio gracia a nosotros, nos demostró el amor que Dios tiene para con nosotros, y en este mismo amor, en esta misericordia y en esta gracia, Dios nos libró de la ira venidera, nos libró de algo que se llama infierno. Si eso no es bondad y no es bien para nosotros, entonces yo no sé qué es. Mis hermanos, ¿tú estás convencido de que Dios es bueno? Sí. ¿Tú estás convencido de lo que Dios está haciendo en tu vida el día de hoy es para tu bienestar? Sí. Eso es gracia. Ya has podido entender esto. Esta es la gracia de Dios. Gracia que se sigue manifestando. Que Dios no esperó hasta que viniera el Señor Jesucristo, que muriera por nosotros, que resucitara para darnos gracia. No, la gracia de este Dios trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siempre estuvo en su mente. Tanto que en el mismo momento de la creación comenzó la misma gracia a operar. Gracia que la podemos ver desde el Antiguo Testamento, desde el mismo Génesis, operó la gracia. Gracia en la cual el Señor Jesucristo estaba escondida en las palabras del Pentateuco, de la Torá, de los mismos libros judíos. Allí estaba escondido el Señor Jesucristo, tanto que a nosotros hoy nos ha sido revelada esta palabra, la palabra de verdad, el Verbo encarnado, Jesucristo, siendo el mismo Dios. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver la gracia que Dios tenía para con su pueblo. Podemos ver aquel pueblo rebelde que se llama Israel, un pueblo el cual se le olvidaba lo que Dios hacía por él, pueblo por el cual había visto abrir el mar rojo en dos, había caminado en seco, pueblo el cual había visto una columna de fuego que los protegía del frío del desierto de la noche, una nube que protegía sus cabezas del sol intenso en el desierto. Mis hermanos, ¿tú puedes pensar que a este pueblo se le haya olvidado Dios? Qué ingrato pueblo, ¿verdad? Si tú y yo hubiésemos estado ahí, a nosotros no se nos había olvidado esto, ¿sí? ¿Verdad que no? A ti no se te había olvidado esto. Estas maravillas de Dios. Pero qué pueblo de Israel tan burro, podría decir alguno. Pero mis hermanos, el pueblo de Dios vio a Dios de una manera literal, no lo voy a decir literal, simbólica, le voy a decir, vio a Dios directamente, cara a cara. Tanto que el pueblo de Israel,
Cuando Moisés bajaba del monte Sinaí, venía con un rostro resplandeciente. Que el mismo pueblo le decía, Moisés, tápate la cara porque no podemos verte. Porque Moisés en ese momento que bajaba del monte Sinaí, estaba reflejando la gloria, la santidad de Dios, tanto que el pueblo no lo podía ver. Mis hermanos, el pueblo, de una manera hasta simbólica, podemos decir que vio a Dios cara a cara. Y al pueblo de Israel se le olvidó. Pero si nosotros hubiéramos estado ahí, a nosotros no se nos había olvidado lo que Dios hizo o hubiera hecho con nosotros, ¿verdad? Pero mis hermanos, si tú y yo hubiésemos estado ahí, también se nos habría olvidado. Tanto que el día de hoy se te olvida de dónde Dios te sacó. Tanto que el día de hoy nosotros criticamos a las personas. Tanto que el día de hoy se nos olvida la gracia que Dios tuvo en nuestras vidas para salvarnos de la condena del infierno y llevarnos a una gloria celestial. Mis hermanos, se nos olvida esto. Al pueblo de Israel se le olvidó. Al pueblo de Israel se le olvidaba lo que Dios hacía. Pero Dios extendía su gracia. Tanto que en el libro de Jueces podemos ver aquellos hombres de fe. Jueces, Débora, Sansón, Jefté, Gedeón y muchos más. Donde podemos ver nosotros cómo Dios levantaba un juez para que el pueblo fuese librado. Pero ¿sabes algo? ¿Pero por qué pasaba eso? Porque al pueblo se le olvidaba lo que Dios había hecho. Pasaba por alto la gracia de Dios, pasaba por alto aquellos favores inmerecidos que merecíamos. Tanto que llegaban a cohabitar con el pecado y pensar que el pecado ya no era pecado, sino que formaba parte de su vida. Hoy nosotros cohabitamos con el pecado ciertamente, pero el pecado formará parte de tu vida. Si bien todos nosotros sabemos que el robar es malo. ¿Alguno de aquí roba? ¿No? Bueno, la pregunta es obligada. ¿Alguno de aquí adultera? ¿No? ¿Y qué pasará si uno dijera, sí, yo? Inmediatamente nuestra mirada se volcaría sobre el hermano, ¿verdad? Pero, déjeme decirle, ¿cuántos de aquí tienen una mentira piadosa? ¿Cuántos de aquí murmuran? Díganlo. Nada más los hermanos allá, miren. Los demás no, ¿verdad? Y no voltearon. ¿Por qué? Ay, pues, ¿qué tiene de malo, pastor? Pues una mentirilla. Una no es ninguna, ¿verdad? Mis hermanos, ¿se ven cómo magnificamos el pecado nosotros? Pero una cosa, mis queridos hermanos, hoy nosotros hemos perdido esa capacidad de asombrarnos por la gracia que Dios está teniendo con nosotros. Aquella persona que hubiese dicho, yo adultero, y que todos nos hubiéramos volteado la mirada hacia él, en ese momento la gracia de Dios, si esa persona se arrepiente, opera en él. Pero con aquella persona con la cual es que yo sigo murmurando, la gracia de Dios opera con aquella persona también. Pero ¿sabes algo? Lamentablemente cohabitamos con el pecado y lo hacemos parte de nosotros. Y era lo que yo te decía en un inicio. ¿Cuántas veces has llorado delante de Dios porque has ofendido la santidad de Dios con ese pecado de murmuración? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Yo te aseguro que muchos de nosotros ni por aquí nos ha pasado. ¿Cuántas veces has derramado tus lágrimas delante de Dios por ese pecado de omisión que has cometido? Y algunos dicen, no, espérenme, pastor, pero ese pecado es del otro, es de enfrente, de la iglesia de enfrente, ¿verdad? Porque allá en la iglesia de enfrente dicen que hay pecados veniales, pecados de muerte y pecados de omisión. Mis hermanos, ciertamente hay pecados de omisión. ¿Sabes cuál es un pecado de omisión? Ir y predicar el evangelio. ¿A cuántos evangelizaste esta semana? No es, pastor, es que no me encontré a nadie. No hubo la oportunidad de evangelizar. Permíteme, no te está diciendo la Escritura si hay oportunidad o no hay oportunidad. Te dice ir y predicar el evangelio. ¿Cuántos se arrepintieron de esto durante la semana delante de Dios? ¿Cuántos nos arrepentimos? Gracias a Dios por su vida. ¿Y los demás? ¿Saben qué pasó? Esto es un pecado. ¿Y te dolió?
Creo que no. Pero sí nos dolió cuando nosotros robamos. Sí nos dolió cuando golpeamos al esposo o a la esposa. Sí nos dolió cuando nosotros le levantamos la voz a nuestros hijos. Pero nos dolió con nuestra propia familia, con el que tenemos al lado. Pero no nos dolió el haberle fallado a Dios, el haberle ofendido a Él. Mis hermanos, ¿te fijas cómo la gracia de Dios está en nuestras vidas todos los días? Y por gracia no hemos caído muertos el día de hoy. Nosotros no hemos clamado. Pero el Señor mismo dice, acompáñame a Oseas 14:4, por favor. Oseas, capítulo 14, versículo 4. Acompáñame ahí, por favor. Dice la misma escritura. ¿Ya lo tienes? Amén. Muy bien. Déjame esperar un poquito. Oseas. Primero está Oseas, después de Daniel. Es Daniel, Oseas, Joel. El Antiguo Testamento. Ahí está el profeta Oseas. Oseas 4:6. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Fíjate lo que dice. Oseas 14:4. Dice la escritura: yo sanaré su rebelión. Está hablando precisamente de un pueblo pervertido. Está hablando de personas pervertidas, personas depravadas. Y ya ves, cuando digo esta palabra depravado se oye muy feo, ¿verdad? La palabra depravado es una palabra del hebreo rajat, que significa iniquidad. Y si tú buscas en un diccionario iniquidad, te va a aparecer todos los pecados habidos y por haber. O sea que la palabra depravado, somos unos depravados. Alguna vez se me ofendieron porque les dije en una iglesia que éramos unos depravados. Pero luego lo asumes inmediatamente al sexo, no sé por qué. Oye, eres un depravado. No, ¿cómo crees? Sí, somos unos depravados, mis hermanos. Hoy dicen, ay, bueno, pues es el pastor, se la pasamos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, no. ¿Qué más si les dijera que somos unos gusanos? Ayer les dijeron cucarachas y no se ofendieron. Mi mujer les dijo, somos unas cucarachas. Y hasta les dije, y tronando, no dijeron nada. Y yo que les dije, gusanitos, se ofenden. Dios mío, no, digo a mi esposa, no cabe duda. ¿Cómo cambiamos? Mis hermanos, pero bueno, volviendo a esto, mis hermanos, yo sanaré su rebelión. Está hablando de los pecados, está hablando de un pueblo, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Dice, los amaré. Y quiero puntualizar esto, los amaré de pura ¿qué? Uy. Es que Dios nos ama porque soy más bueno, porque Dios vio algo en mí, porque soy el ungido de Jehová, porque vio Dios que yo le iba a servir en el ministerio, porque vio Dios mis talentos, porque vio mi cara bonita, mi sonrisa hermosa. No, dice la escritura, los amaré de pura gracia. Favor inmerecido, regalo inmerecido, porque mi ira, dice, se apartó de ellos. ¿De quién se apartó la ira de Dios? Hemos hablado de un Dios que se enoja también, un Dios que se aira, que paga, algunas veces conforme a las rebeliones. Mis hermanos, de pura gracia Dios nos ha amado. De pura gracia es que tú y yo el día de hoy podemos estar vivos. De pura gracia fue que tú pudiste acercarte hacia aquella zarza ardiente como lo hizo Moisés. Fue de pura gracia porque Dios te encontró y de pura gracia Dios te llamó. Y tú fuiste hacia allá y Dios te ama de pura gracia. No porque tú tengas algo que ofrecerle, sino que Dios de pura gracia te ama. Pero mis hermanos, en esta gracia que Dios nos ha dado, mis hermanos, y que se nos olvida la gracia de Dios, al pueblo de Dios, se le ha olvidado orar delante de Dios y clamar delante de Él. Si no, acompáñame a Crónicas, segunda de Crónicas 7:14. Por favor. Segunda de Crónicas 7:14.
Si bien el profeta Oseas decía que Dios nos ama de pura gracia, pues sí, de pura gracia nos está amando el Señor, pero el día de hoy el pueblo de Dios se le ha olvidado buscar a Dios precisamente, y esta gracia se ha extendido en sobremanera. Y dice la Escritura en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, y quiero aclarar esto, dice, si se humillare, ¿quién? ¿Quién es el pueblo de Dios? Di yo. Muy bien. Si se humillaren ustedes y yo también, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Tú y yo invocamos el nombre de Dios? ¿Hablamos el nombre de Dios? Sí. Y oraren, buscaren mi rostro. Está hablando de la comunión, de esa intimidad para con Dios. En el curso de matrimonio acerca de la comunicación yo les decía a los hermanos, la comunicación viene de una palabra o de una raíz que significa común. En un matrimonio tiene que haber una comunión, tienen que tener algo en común, ir y caminar por el mismo lado. Mis hermanos, si tú eres cristiano, tienes que tener algo en común para con Dios. Tienes que seguir al Dios verdadero, amarle, querer sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Debe de haber algo en común, porque si no, entonces no hay comunión. En la comunión para con Dios, dice la Escritura, buscar en mi rostro en esa comunión, en ese lugar secreto, en ese lugar que han destinado para que tú y yo estemos conversando y que tú realmente puedas abrir tu corazón y yo pueda entrar en tu corazón. Entonces dice la Escritura que Dios va a sanar tu tierra. Pero dice, buscar en mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos. Mis hermanos, Dios no le está hablando a las personas de afuera en este versículo, le está hablando a su pueblo, te está hablando a ti. Te está hablando, se convirtieron de sus malos caminos. No está hablando que vayas en sentido contrario por una avenida. Te está hablando que estás pecando. Y si vas en sentido contrario por una avenida, estás en contra de la ley. Entonces estás pecando. Mis hermanos, se convirtieron de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, dice el Señor, perdonaré sus pecados. ¿Y qué crees que dice? Sanaré tu tierra. ¿Cuál es esa tierra? La tierra de tu corazón. Ese corazón duro, donde ya la palabra de Dios no puede penetrar, porque lo has endurecido. Porque por tus murmuraciones, por tus críticas, por tu falta de amor, el corazón se ha endurecido. Y solamente lo has visto permisible, como un programa de computadora. Solamente este pecado va a entrar a mi corazón, el pecado de adulterio, el pecado de robo, el pecado de fornicación, el pecado de lujuria, ese sí entra a mi corazón, me quebranto tanto, pero los otros pecados están endurecidos, no hay permisibilidad, no permito que nada entre. Por eso el Señor dice, en la gracia de Dios, la que la ha extendido, dice, si mi pueblo se humillare, se arrepintiere. Mis hermanos, el pueblo de Dios el día de hoy no se quiere humillar. El pueblo de Dios el día de hoy se ha vuelto un pueblo fariseo. Un pueblo el cual los pecados chiquitos no valen. Pero delante de Dios es el mismo y no lo podemos entender. Dice la Escritura, los insensatos no estarán en tu presencia. Aborreces a todo aquel que comete iniquidad. Dios, ¿dónde está? Dios aborrece el pecado y ama al pecador. No. Dios aborrece el pecado y aborrece el pecador. Pero ama a un pecador arrepentido. Mis hermanos, ¿por qué no nos humillamos delante de Dios? ¿Por qué no clamamos a Él? ¿Por qué no vamos a su presencia y le decimos, Señor, pecados tan pequeños que yo no los había considerado, te están ofendiendo a ti? Y a diario te siguen ofendiendo, tanto que llego a mi alcoba en la noche y esas pequeñas manchitas que están en mis vestidos, no las he querido limpiar, porque pienso que son insignificantes. Pero delante de Dios, esas manchitas siguen haciendo impuro tus vestidos blancos. El Señor dice, clama a mí. Clama a mí. Y cuando el Señor dice también en Jeremías 33:3, no lo busques,
clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estaba diciendo algo, que si tú te humillases, como dice, que si tú te arrepintieses de esos malos caminos, de esos pecados, que tú crees que no son pecados, pero que has cohabitado con ellos, aún a sabiendas que es un pecado y que a Dios no le agrada, Él dice que te enseñará, que te mostrará, que te abrirá el entendimiento para que puedas ir más allá, para que sigas creciendo y llegues a otro nivel. Mis hermanos, por eso el profeta Oseas decía, de pura gracia los amaré. ¿Dónde estás tú el día de hoy? ¿Dónde estás parado el día de hoy? ¿Realmente puedes entender esta gracia que Dios ha derramado sobre nosotros? Gracia a la cual el Dios Todopoderoso tiene para con su creación, para con nosotros. Y podemos hablar aquí de una gracia común, que a lo mejor muchos dirán, no, pastor, no existe la gracia común. Pero bueno, yo puedo ver gracia de Dios derramada. Mis hermanos, gracia es un favor inmerecido. El sol sale para buenos y para malos, ¿verdad? Hay agua para buenos y para malos. Mis hermanos, si hay gracia común o no hay gracia común, bueno, no me voy a pelear por esto, pero lo que yo veo es que hay una gracia que Dios ha derramado al pueblo de Dios el día de hoy. Gracia en la cual el Señor no ha venido por su pueblo, mis hermanos. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Hablando tanto de personas que están en la iglesia, que se dicen cristianas, pero que no lo son, tanto de las personas de afuera. Porque dice también la misma Escritura que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Mis hermanos, el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Si bien es cierto, el arrebatamiento está muy cerca, pero ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás llevando tu santidad para con Dios? Mis hermanos, sin santidad nadie verá a Dios. Uno puede decir ciertamente, pero ¿cómo hago para tener esa santidad si todos los días caigo? Mis hermanos, la santidad es un proceso, es apartarte del pecado, ya lo hemos estudiado. Mis hermanos, ¿cómo estás viviendo el día de hoy? ¿Has clamado a Dios? ¿Has reconocido ese pecado que tú lo llamas a veces pecado de omisión? ¿Has ido delante de Dios? ¿Le has pedido perdón? La gracia de Dios se sigue derramando para que nadie perezca, para que todos procedan al arrepentimiento. Mis hermanos, hoy tú te has arrepentido, has visto la gracia que Dios ha tenido en tu vida, tanto que envió a su Hijo unigénito a morir por ti, a morir por mí, a morir por toda la humanidad, para que nadie perezca, pero no todos querrán aceptarlo. En la gracia, mis hermanos, Dios derrama algo inmerecido para con nosotros. Y aquí tenemos que hacer una diferencia. Porque muchas de las veces confundimos la misericordia de Dios con la gracia, o pensamos que es lo mismo. Y no. Voy a hacer un paréntesis aquí pequeño. En la misericordia de Dios, ¿qué es la misericordia de Dios? Bueno, la misericordia de Dios es que Dios no le paga al hombre, no nos paga a nosotros conforme debería de pagarnos, sino que en la misericordia Dios perdona, solamente ha perdonado. Ve la miseria de nuestro corazón y Dios lo perdona solamente. Él es movido en su amor, en su misericordia, en su bondad, para no castigarte, para no darte lo que tú y yo merecíamos. A diferencia de la gracia, en la gracia Dios añade todavía más y te da algo que tú y yo no merecíamos. Te da regalos inesperados. Tanto, para poner como ejemplo, que en la misericordia Dios te libra de la muerte. Porque la paga del pecado era muerte. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dice la Escritura. Pero en la gracia de Dios, en la misericordia te libra de la muerte. Pero en la gracia te da vida eterna. Y aún más, te pone lugares celestiales y morada celestial para que vivas con Él y cohabites con Él. En la misericordia, Dios te limpia. Pero en la gracia, Dios te da vestidos nuevos.
La gracia va más allá. La misericordia de Dios te libra del mal. Pero en la gracia de Dios te añade bienes sin merecerlos. Y esta gracia el día de hoy sigue operando en nuestras vidas. Gracia a la cual tú y yo no merecíamos. Esto es gracia de parte de Dios. Gracia a la cual nadie merecía en este mundo, en esta vida. ¿O alguno de nosotros merecíamos algo? Y te das cuenta cómo en el Nuevo Testamento la gracia sigue abundando. Y la gracia sobreabunda en gran manera. Tanto que ahora tú y yo tenemos vida eterna y vida en abundancia. La gracia que Dios ha derramado en nosotros es algo que no merecíamos nosotros, mis hermanos. La misma palabra gracia en el griego es la palabra charis, que significa lo mismo. Charis o charis del griego significa regalo inmerecido. Un regalo el cual nadie merecía. Regalo en el cual nosotros no podíamos pagar por ello. Tanto que el apóstol Pablo, de una manera excelsa, habla acerca de la gracia en Efesios 2. Acompáñame ahí. Efesios 2, del versículo 1 al versículo 8. Habla de una manera sublime acerca de la gracia de Dios, de este Dios de toda gracia, de este Dios que ha derramado la gracia sobre todos nosotros el día de hoy. Gracia a la cual, de verdad, deberíamos darle gracias a Dios por su gracia. Hermanos, en esta misma gracia, nosotros también la podemos comunicar muchas de las veces hacia nuestros hijos, nuestros seres queridos. A veces cuando tú le dices a uno de tus hijos, oye, hijo mío, si pasas la materia, si pasas la carrera, si sales bien, bueno, pues te voy a arreglar un auto, ¿no? Y dice mucho, ay, aleluya, gloria a Dios. Sabía que mi papá era cristiano, pero resulta que el muchacho universitario, el de la escuela, mira, ni acabó la carrera, ¿verdad? Reprobó. Resulta que no sabe cómo le va a hacer para pasar la materia y llega a la casa, papá, pues sabes que no merezco nada, ¿verdad? Pues ciertamente no merece nada, ¿verdad que no? Pero sale el papá y le dice, hijo mío, aquí están las llaves de tu carro. Wow. Hijo, le dirá el hijo, aleluya, ¿verdad? Pero ¿qué puedes ver aquí? Un regalo inmerecido. De esta manera nos trata el Señor a nosotros. Algo que no merecíamos, nos lo regaló, mis hermanos. Así de esta manera es el amor de Dios. Así de esta manera es la gracia que Dios ha derramado en la vida de cada uno de nosotros. Pero, como veremos, pues bueno, esto no nos da una carta abierta a nosotros como cristianos de pecar de una manera deliberada, porque alguno puede llegar a pensar, la gracia de Dios es tan grande que me perdonará todos mis pecados. No te engañes, porque si sigues pensando y piensas de esta manera, bueno, tu destino es el infierno, junto con Satanás. Entonces ahí les va a esperar Satanás. Tú no puedes pensar de esta manera, ya lo iremos viendo. Dice Efesios 2, dice, y Él os dio vida a vosotros. Hablando del Señor Jesucristo, lógicamente y en verdad. El Señor Jesucristo en su muerte nos da vida a nosotros. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando en este verbo en el pasado. Estabais. O sea, ya no estás, ¿verdad? Está hablando de nosotros. Cuando nosotros estábamos en un tiempo pasado muertos en vuestros delitos y nuestros pecados. Ahí estábamos nosotros. Así nos ve Dios a nosotros. En los cuales, dice, anduviste. Ahora, pongan la vida en la Biblia, no en mí. Léale ahí. ¿Cómo dice? ¿Y por qué no contestan? Así se hacen los lobos rapaces como yo. Fíjense ahí, que nadie los engañe. Anduviste en otro tiempo. Mis hermanos, el Señor nos está hablando a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en el pasado y que nosotros andábamos en esto. Y era cierto, ¿verdad? ¿O alguno puede decir, todavía sigue andando en esto?
No, ¿verdad? O sea, estamos en una lucha constante contra el pecado, ciertamente. Pero ya no andamos aquí. Andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Que muchos todavía quieren seguir la corriente del mundo. Quieren andar dándole rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones, a sus pecados. Y no me digan, muchos malos jóvenes el día de hoy quieren darle rienda suelta. Pero el Señor Jesucristo, aún aquellos que andan así como tambaleantes, el Señor Jesucristo los ve en manera pasada, no los ve en este presente. Pero tiene que haber ese cambio de dirección en contra del pecado. Sí, seguimos diciendo, y dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Mis hermanos, si tú no eres de Dios, ¿de quién eres? Muy bien. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y no vaya a voltear con su hijo, vaya a decirle, ¿ya ves? En ti opera el espíritu de desobediencia de Satanás. No voltee con su hijo. ¿Verdad que no? Que no volteen. No voltee con su hijo, no, mis hermanos. Se está hablando de aquellos que están en el mundo perdidos, de aquellos que no quieren saber nada de Dios. Esos son los hijos de desobediencia, entre los cuales dice también, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate, está diciendo un cambio de actitud, un cambio de vida, un nacimiento nuevo. Éramos nosotros todo esto, pero en la gracia de Dios, en el momento que tú reconociste al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor Jesucristo te libra de la ira, te libra de la muerte eterna, te libra de la condena del infierno. Eras en otro tiempo, y decía, eras igual que los demás, no te jactes de que tú eras más bueno que el otro, no te jactes de que tú eras más bueno que tu compadre, que tu vecino, no te jactes de esto, yo tuve misericordia de ti, tuve gracia para con tu vida, tú eras igual que los demás, dice el Escritor. Pero Dios, aquí está la respuesta, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mis hermanos, eso es para darle gloria a Dios. Éramos en otro tiempo pecadores empedernidos. Éramos en otro tiempo aquellas personas que no merecíamos nada. Pero en esa falta de merecimiento, Dios voltea la mirada hacia ti y te regala algo. Te da un regalo, y este regalo se llama salvación. Mis hermanos, si nosotros pudiésemos en este momento entender lo que Dios nos ha regalado, ese regalo tan grande que Dios nos ha dado de la salvación del infierno, entonces el día de hoy tu caminar, tu manera de actuar sería diferente. Mis hermanos, yo creo que muchos de nosotros seguimos viviendo nuestras vidas porque no hemos entendido la gracia que Dios ha manifestado en nuestras vidas. Y hoy todavía seguimos criticando, seguimos murmurando, seguimos enojándonos, seguimos airándonos con las personas de nuestro alrededor porque no hemos entendido la gracia de Dios. Y la gracia no fue una sola vez, sino que la gracia se sigue extendiendo todos los días con nosotros. Si bien es cierto, por gracia Dios mandó a su Hijo Jesucristo, tu decisión es una sola vez y para siempre, pero la gracia sigue operante todos los días, hasta el día que tú mueras. Y en ese mismo día que tú mueras, la gracia va a seguir operante, porque en ese día que tú mueras, Dios te va a dar recompensas, galardones, te va a dar puestos de autoridad. La gracia va a seguir extendiéndose, mas no así para aquellos que no quisieron seguir al Señor. La gracia un día para ellos se va a terminar. Pero para ti, que eres hijo de Dios, que eres cristiano, la gracia va a seguir extendida. Mis hermanos, yo creo que muchos de nosotros no hemos podido entender la gracia de Dios. Si bien sabemos y decimos, es que Dios es misericordioso, Dios es grandioso y la gracia de Dios se extiende.
¿Sí? Pero en esa gracia que Dios ha extendido, ¿cómo sigues viviendo tu vida? ¿Cómo sigues viviendo tu matrimonio? ¿Cómo sigues viviendo tu relación interpersonal con las personas que están en tu familia? ¿Cómo sigues viviendo y tratando a tus hijos? ¿Acaso qué es lo que Dios te dio de gracia no es suficiente para que tú la manifiestes también a las personas que están a tu alrededor? ¿O no alcanzará la gracia para esto de Dios? Si la gracia de Dios pudo salvar a un marino vicioso y convertirlo en un hijo de Dios, ¿qué acaso esa gracia que Dios ha derramado en tu vida, tú no la puedes derramar a las personas que tienes alrededor? ¿Qué acaso no puedes perdonar a las personas que te ofendieron todavía? ¿Qué fue más grande tu dolor que el dolor que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Qué acaso el Señor no llevó tus pecados en esa cruz? Y por esa cruz y por esa gracia que Dios manifestó, ¿tú no puedes perdonar el día de hoy? ¿Sigues teniendo esos desplantes? Si sigues haciendo lo mismo, no has entendido al Dios de toda gracia. Mis hermanos, la gracia de Dios se ha derramado para con todos nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo con esa gracia? ¿Solamente la quiero para mí? O tal vez alguno diga, yo ya no necesito gracia. Yo ya con la gracia que he tenido fue más que suficiente. Que la gracia se la dé a otro. No. Necesitamos gracia todos los días. Y es por eso que la gracia de Dios se sigue manifestando y se seguirá manifestando hasta que el Señor venga por su pueblo o te llame a su presencia. La gracia de Dios está con nosotros. Así que, de gracia, démosles a Dios una oración al Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por esa gracia que tú has extendido para cada uno de nosotros. Señor, si bien la gracia pareciera ser que opera más conjuntamente con esos atributos del amor, la misericordia y la bondad, pero sabemos que todos tus atributos operan de manera perfecta, Señor. Pero en esta gracia que tú has derramado para con nosotros el día de hoy, Señor, queremos decirte gracias. Gracias porque no podemos entender nosotros esta sublime gracia que has derramado en nuestras vidas, Señor. Señor, queremos honrarte, glorificarte, exaltarte y pedirte perdón por aquellos pecados que en tu gracia no nos has consumido, Señor, por esos pecados que hemos llevado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, perdónanos, Señor. Ayúdanos a poder entender tu gracia, ese favor inmerecido. Y Padre,